La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana. Hoy continuamos desarrollando el sexto mandamiento de la ley de Dios, que como todos sabemos, este mandamiento lo que busca es proteger, tutelar, cuidar el verdadero amor. Y continuamos con el punto 4 de esta lección, que hace referencia a la castidad en el matrimonio. La castidad, lo recordamos, es aquella virtud por el cual se vive correctamente la sexualidad. En el noviazgo, en los solteros, en la castidad, digamos, se vive en la continencia. En el matrimonio también se vive la castidad cuando varón y mujer viven ese encuentro, ese amor conyugal como Dios ha previsto. Dios ha querido que hombre y mujer en el matrimonio tengan la capacidad de procrear. Los cónyuges en el matrimonio cooperan de una manera maravillosa a la acción creadora de Dios. Dios los ha hecho partícipes de esta posibilidad, justamente brindándoles la capacidad de engendrar vida, ¿no? Realmente es de las cosas más sagradas que tiene el hombre, ¿no? Y por eso en el amor conyugal siempre hay que respetar, como lo decía el Papa Pablo VI, ya esas dimensiones unitiva y procreativa. Ambas tienen que ir las dos juntas, como dice la encíclica Humanae Vitae, ¿no? De los esposos castos sabrán descubrir los momentos más adecuados para vivir esa unión corporal, esa unión conyugal, que siempre supone una donación, una entrega, el don de sí. Esta dimensión procreativa puede actualizarse solamente en el acto conyugal, pero la dimensión unitiva, afectiva, propia de este acto puede y debe manifestarse de otros muchos modos, sobre todo cuando los cónyuges han tomado la decisión de espaciar esas uniones conyugales o por alguna razón grave han tenido que, digamos, abstenerse de tener ese trato conyugal. Evidentemente ese don de sí de marido y mujer, como le dice el Papa Juan Pablo II en la Familiares Consortio 11, debe continuar actualizándose. Es gravemente inmoral, va contra las enseñanzas de la Iglesia, que justamente se fundamentan en el mensaje evangélico, la fecundación artificial. Porque justamente con la fecundación artificial se produce esa ruptura de esta dimensión unitiva y procreativa de la sexualidad. Lo recuerda, por ejemplo, la Donum Vitae, esta instrucción del año 1987, que recomendamos vivamente su lectura, su estudio. El programa pasado les hablábamos de la Evangelium Vitae, este documento del Papa Juan Pablo II, que es una maravilla, ¿no? Bueno, como enseña el Catecismo, el placer que deriva del acto conyugal es algo bueno y querido por Dios, no es algo pecaminoso que es tolerado, sino que es algo bueno y santo. San José María decía que él bendecía con sus dos manos de sacerdote el lecho conyugal, porque aquello era un altar, ¿no? Bueno, la castidad en el celibato. Bueno, algunas personas, por una especial llamada de Dios, por un especial don otorgado por Dios, están llamados a entregarse en cuerpo y alma, una verdadera vocación, la del celibato, que no significa en ningún modo la exclusión del amor o la afectividad.
Al contrario, justamente quienes tienen el don, la llamada, la vocación al celibato propter regnum celorum, ¿no? Para el reino de Dios o por el reino de Dios, ese don capacita a las personas para amar y donarse a muchos otros, ¿no? Y así Dios los ayuda a encontrar a Dios, a encontrar a los demás y realmente a que esa persona esté plenamente feliz. O sea, una persona que está llamada por Dios al celibato, un sacerdote, una religiosa, en fin, no se siente para nada abrumado o castrado o, no sé, de alguna manera como que si hubiese una parte de su persona se hubiera incapacitado. No, o sea que Dios cuando llama al hombre a ser feliz con esta entrega en cuerpo y alma y tiene, digamos, otro tipo de paternidad, otro tipo de maternidad de tipo espiritual que realmente llena el alma, ¿no? Y nos pone, digamos, muy felices con esta entrega a Dios. Y estamos llenos de alegría. Quienes se entregan a Dios en el celibato no es que sean solterones que no han conseguido otra cosa, ¿no? Al contrario, justamente por amor a Dios, por amor a los demás, para entregarse en el trabajo del reino de los cielos, que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Bueno, Dios los llama a esos a dedicarse 100% a esta labor, digamos, de sacar adelante la iglesia, ¿no? Por eso siempre se ha considerado esta llamada como un don, ¿no? No es una cuestión así de funcionalidad o mera operatividad, es un don, aunque la santidad también se mide por el amor que se tiene a Dios y no por el estado de vida. Evidentemente, y esto así lo ha enseñado la Iglesia, que el celibato por el reino de los cielos es un don superior al matrimonio. Aunque, como digo, puede haber personas casadas que sean mucho más santos que muchos sacerdotes, ¿no? Pero en sí mismo la llamada, el don, digamos, es justamente a una participación más plena en la intimidad con Dios y en el caso del celibato una identificación particularmente con Cristo, ¿no? No se trata aquí del celibato sacerdotal ni de la virginidad o el celibato consagrado, o sea, no vamos a tratar aquí específicamente esta cuestión que daría para mucho hablar. Sencillamente estamos hablando del sexto mandamiento y estamos hablando de que algunas personas Dios las ha llamado para vivir ese celibato, esa entrega de cuerpo y alma para entregarse a la labor apostólica. Muy bien. No tendría ningún sentido sostener que el celibato es antinatural, ¿no? El hecho de que el hombre y la mujer se puedan complementar no significa que se completen, porque ambos son completos como persona humana. Y hablando del celibato sacerdotal, decía el Papa Benedicto XVI, que justamente esa llamada, esa entrega, ese don, representa una especial configuración con el estilo de vida propio de Cristo, dice el Papa Benedicto en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Bueno, los pecados contra el sexto mandamiento, los pecados contra la castidad. Entonces se opone frontalmente, digamos, el vicio opuesto a la virtud de la castidad es la lujuria, que la lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo, ¿no? El placer es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado justamente de la finalidad para el que se ha pensado, ¿no? Como también, por ejemplo, el placer por la comida o la bebida es algo que ha regalado Dios para que el hombre justamente se alimente y viva. Si uno buscara exclusivamente el placer de la comida y la bebida para disfrutar de él y no poner límites, evidentemente aquello estaría desordenado. Dado que la sexualidad ocupa una dimensión central en la vida humana, los pecados contra la castidad son siempre graves, tanto por su materia, y por eso justamente a la persona que no se arrepienta cuando ha tenido este pecado puede perder la bienaventuranza eterna. Este pecado, como otros muchos, digamos, no es el único pecado, ni siquiera es el más importante, ¿no?
en una persona normal, digamos, el sexto mandamiento no ocupa el primer lugar. Hay cosas mucho más importantes, de la caridad, el amor, el trabajo, ¿no? Si el tema del sexto mandamiento de la sexualidad está en primer lugar es porque evidentemente hay algo que se ha desordenado también, ¿no? Pueden ser leves los pecados contra el sexto mandamiento si falta advertencia plena o si falta perfecto consentimiento. Este vicio de lujuria tiene a veces graves consecuencias, como por ejemplo la ceguera de la mente. El otro día escuchaba a un psiquiatra exponer una clase, ¿no? Y decía cómo focalizaba el vivir desordenadamente la sexualidad, ¿no? Cómo efectivamente en la persona humana, cuando este vicio comienza a dirigir o a poner el timón de la propia vida, uno llega a ver todo por el canuto, digamos, del sexo, ¿no? Es una cosa increíble cómo se reduce el mundo y cómo también todo pasa a instrumentalizarse, incluso el trato muchas veces con las personas, ¿no? Evidentemente hay que estar muy enfermo para llegar a ver las cosas así, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? De embrutecer de una manera tal, de convertir a la vida, digamos, de verla todo por este canuto, ¿no? Entonces, el mal uso de la sexualidad o el abuso de la sexualidad o el vicio de la lujuria debilita la voluntad, que se hace casi incapaz de cualquier esfuerzo, llegando a la pasividad, a las desganas en el trabajo, en el servicio. También lleva a un apego desordenado de los bienes materiales, dejando de lado los bienes eternos, la dimensión espiritual, y finalmente puede llegar incluso al odio a Dios, ¿no? Como justamente el lujurioso ve en Dios un obstáculo para satisfacer su sensualidad, puede llegar justamente al rechazo y al odio total de Dios. Otros pecados entonces contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Bueno, entonces la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener placer venéreo, como dice el Catecismo número 2352 sobre la masturbación, es un grave pecado. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado, por su misma naturaleza, porque justamente el placer, digamos, venéreo es un regalo que Dios ha querido que acompañara a la unión entre marido y mujer, ¿no? Entre marido y mujer Dios ha querido dar, digamos, este regalo, este don de que sea algo placentero, ¿no? Pero el ejercicio solitario y egoísta de la sexualidad, privado del verdadero amor, deja insatisfecho y conduce al vacío y al disgusto. La fornicación, que es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, también es un pecado grave. Es contrario a la dignidad de las personas, es contrario a la dignidad de la sexualidad humana, y evidentemente el adulterio es una manifestación de grave infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque sea ocasional, comete adulterio, enseñó siempre la Iglesia y lo recuerda el Catecismo en su número 2380. También son contrarias a la castidad las conversaciones, las miradas, las manifestaciones de afecto a otra persona, también entre novios, cuando se realizan con deseo libidinoso o cuando constituyen ocasión próxima de pecado. También la pornografía, que es la exhibición del cuerpo humano como simple objeto de concupiscencia, es un pecado, tanto el que la consume y evidentemente el que la promueve está haciendo un gran daño, ¿no? Un gran daño, incluso si se tratara de escandalizar, se entiende por escándalo llevar a otros a pecar. Si se escandaliza, se lleva a pecar a otro, incluso a un niño o a personas que están especialmente, digamos, indefensas, el pecado es especialmente grave, ¿no? También la prostitución es un pecado, o sea, la transformación del propio cuerpo en objeto
de transacción financiera o de disfrute carnal, son faltas graves, ¿no? Y además hace realmente mucho daño a la persona, hace un grave daño a esa persona que se ha prostituido y también engendra un daño para la sociedad en general. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona, atenta evidentemente a la justicia y a la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno respecto a la libertad y a la integridad física y moral, y produce también un grave daño que puede marcar a la víctima para toda la vida. Siempre es un acto intrínsecamente malo, y más grave es todavía si justamente son los padres o los educadores o personas que están ligadas de un modo muy cercano a los niños, ¿no? O a las personas a ellos confiadas. También los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, como se ha declarado siempre. Sobre la persona homosexual, digamos, está llamada a vivir la castidad, y el ser homosexual, eso no es ningún pecado. Lo que es pecado es el ejercicio o los actos homosexuales, ¿no? Entonces el hombre que tiene una tendencia hacia personas del mismo sexo tendrá que especialmente luchar por vivir la castidad, ¿no? Y están llamados también a ser santos, como todos. También es pecado la unión libre o cohabitación sin intención de matrimonio, la llamada unión a prueba, cuando existe intención de casarse, también es inmoral, porque efectivamente, digamos, las relaciones entre varón y mujer, las relaciones sexuales, tienen que comenzar cuando ya existe un compromiso personal, de entrega, de donación, en matrimonio, de marido y mujer. También las relaciones prematrimoniales son contrarias todos a la moral, porque, y esto es, digamos, como la clave, lo resume muy bien el catecismo, dice: el acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia y reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Y pienso que es uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia en la actualidad, es la preparación de los novios para el matrimonio. Una preparación remota, que evidentemente tiene a cargo la familia cristiana, los padres, y también una preparación próxima. Qué importante es que quienes se ponen de novio se den cuenta que ese es un periodo para crecer, ¿no? Humanamente, espiritualmente, que el noviazgo es un tiempo de conocimiento mutuo, ¿no? Y justamente las relaciones sexuales lo que hacen es obnubilar, poner como un velo en la otra persona. Yo recuerdo estar confesando alguna vez en la Catedral de Córdoba hace muchos años, y una persona me decía, ¿no?, que con su novio, digamos, le pasaban dos cosas: o estaban juntos teniendo relaciones sexuales, o peleaban, digamos, ¿no? Entonces, con esa afirmación, digamos, me quedó muy claro, digamos, esta idea que yo siempre escuché y que se lo he escuchado a muchos, ¿no? Que digamos, para poder conocer a la otra persona es muy necesario también saber sacrificar también esto, que es algo santo y bueno, pero cuando es el compromiso, cuando es para más adelante. Si el matrimonio no está fundado, digamos, en algo tan firme como es también la renuncia, después puede ser muy difícil, ¿no? O sea, dos novios que no han renunciado a nada, dos novios que han sido egoístas, porque a veces muchos dicen que las relaciones entre novios son una entrega, una donación, y a veces no es verdad, a veces son egoísmos complementarios, que cada uno busca, digamos, su propio placer, más que una entrega. Además, una entrega que habitualmente no será total, porque la entrega conyugal, marido y mujer, tiene que estar siempre
abierto a la vida, aunque no todas las relaciones entre marido y mujer lleven al nacimiento de un hijo, ¿no? Porque la mujer es fecunda pocos días, digamos, durante el mes, ¿no? Pero sí, entre marido y mujer tiene que existir esa apertura a la vida, siempre. En cambio eso en los novios evidentemente no va a existir, porque, en fin, estando de novios justamente, seguramente el motivo por el que no se casa es porque todavía no están maduros, no han pasado el tiempo suficiente, o, digamos, o no se pueden casar porque no se pueden comprometer a vivir juntos porque están estudiando, porque son jóvenes o por el motivo que sea, ¿no? Entonces ya digo, es para nosotros en la iglesia un desafío muy importante el preparar a los que se van a casar, ¿no? Preparar, sobre todo también para que tengan una noción clara de qué es el matrimonio, ¿no? Porque, digamos, muchos llegan al matrimonio sin realmente saber qué es una donación, una entrega. Otro día escuchaba un video también de un psiquiatra español que, hablando del matrimonio, ponía el siguiente ejemplo que a mí me gustó. Dice: cuando uno va al registro automotor porque vende un auto, uno firma un papel, y ese auto, digamos, deja de pertenecer a uno para pertenecer a la persona que le vende el vehículo, ¿no? El automotor. Uno hace aquí en Argentina el 08, hace todo el trámite, va al registro, ¿no? Y allí hay... Bueno, él decía que el matrimonio es eso también. Uno ya se ha entregado, se ha dado, ya no se pertenece. Es verdad que también la otra persona se ha entregado a uno, o sea, es una entrega mutua, pero ya el hombre pertenece a la mujer y la mujer pertenece al hombre, ¿no? Y esto que es tan así, los novios a veces no lo ven, no lo perciben, no se dan cuenta de que la entrega es para siempre. Cuando yo lo decía hace poco en la universidad, a mis alumnos de segundo año de comunicación, me decía, bueno, pero entonces mejor es no casarse. Bueno, fue lo mismo que le dijeron a Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo habló de esto, ¿no? de que el vínculo es para siempre, le dijeron, entonces es mejor no casarse, ¿no? Pero evidentemente la persona que no es capaz de donarse es incapaz de ser feliz, ¿no? Porque la felicidad pasa por la donación, y en el caso del matrimonio pasa por la mutua donación de marido y mujer. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Quizá una última cuestión, el último puntito dice que Cristo condena incluso el deseo del adulterio. Recordemos, ya vamos a hablar del 9º mandamiento, pero recordemos que la nuestra es una moral de intenciones, o sea que si uno efectivamente con el pensamiento tiene pésimos deseos que quiere realizar, ya está pecando, ¿no? Lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Por lo tanto, en fin, lo que hay que pedirle al Señor justamente es la pureza de corazón, que es tan necesario. Bueno, bibliografía básica de esta lección: el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2331 y siguientes, Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y Juan Pablo II, Familiares Consortio. Como lecturas complementarias, de San José María, la homilía por que verán a Dios; de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Declaración Persona Humana, del año 1975; de la Congregación para la Educación Católica, las Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, un documento del año 1983; del Pontificio Consejo para la Familia, recomendamos Sexualidad Humana, Verdad y Significado, un documento del año 95, y del Pontificio Consejo para la Familia, el Lexicon de términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, año 2003. De especial interés para los padres y educadores, La Voz, Educación Sexual, de Aquilino Polaino Lorente, ¿no? Bueno, gracias entonces por la compañía, gracias por el interés. Dios mediante, en el próximo programa comenzaremos a exponer el 7º mandamiento de la ley de Dios. Bueno, yo me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta el próximo programa.